¿Cómo será la espiritualidad en el tercer milenio? Desde luego, como podéis imaginar, será muy distinta de la actual. Pero para responder a esta pregunta, primero hemos de saber, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es lo mismo, por ejemplo, la religión o hay diferencias? Dicho de otra manera, ¿se puede ser espiritual sin ser creyente en ninguna de las religiones actuales? Por supuesto que sí, pues la espiritualidad es el camino de desarrollo y expansión del espíritu humano, el que todos podemos recorrer tratando de ser simplemente cada día mejores seres humanos, con independencia de que seamos cristianos, musulmanes, budistas, taoístas o de cualquier otra religión, o incluso, y esto es lo más relevante, hasta siendo agnósticos o ateos. Porque en esto consiste la espiritualidad, en cultivar en nuestro interior todos los valores y virtudes que son propios del ser humano, como el amor en sus infinitas formas, la alegría, la amistad, la compasión, la congratulación, el agradecimiento, la ilusión o la generosidad, como también el perdón, la aceptación o el espíritu de superación personal y de servicio a los demás. Pero si decimos que espiritualidad es el camino del espíritu, ¿por dónde pasa ese camino? Un racimo de esenciales de logosistémica que me pareció muy clarificador sobre este punto. Y dice así: humanidad es trascendencia, trascendencia es espiritualidad, espiritualidad es humanidad. Fijaros bien, se vincula totalmente la espiritualidad con la humanidad. El desarrollo de lo que es genuinamente humano, ese es el camino de la espiritualidad. Pero sobre todo nos muestra por dónde pasa ese camino. Y pasa por la trascendencia. Trascender el ego, ese pequeño yo individualista y materialista que lo hace girar todo a su alrededor, para abrirnos y conectarnos con los demás y abrazarnos con nuestros hermanos. Y trascender también la muerte, como lo es desde nuestros orígenes, reconociéndonos como lo que somos, seres espirituales encarnados en un cuerpo material. Entonces, como os digo, trascendemos cuando somos capaces de salir de nuestro encierro en nosotros mismos, conectando con los demás y con la vida. Pero entonces quizá os preguntaréis, entonces, ¿cuál es la diferencia con la religión? Pues bien, cada religión es un sistema de creencias que nos muestra un determinado camino para nuestra evolución espiritual, expresada en toda clase de ritos y formas de expresar la espiritualidad, como pueden ser los oficios religiosos, los sacramentos o las procesiones en el cristianismo, los 5 pilares en el islam o la meditación o el yoga en el budismo o en el hinduismo. Para que nos entendamos, las religiones representan las formas y los medios. ¿Para qué? Para alcanzar el fondo y los fines de la espiritualidad. Pero como todos sabemos, lo verdaderamente importante es el fondo, por lo que el verdadero fin de la religión es la práctica de una verdadera espiritualidad. Si las formas son una genuina expresión del fondo, todo va bien, pero cuando no es así, y las formas solo hacen que ocultar una realidad distinta de la que se muestra, entonces solo hay engaño y falsedad. Como alguien que nos dedica palabras amables y dice querernos o apreciarnos, pero que no siente eso por nosotros, sino todo lo contrario. ¿Cómo podemos calificar esa conducta? Solo de falsedad e hipocresía, ¿verdad? Como los que el propio Jesús señalaba como hipócritas, porque iban al templo, oraban y se presentaban como personas muy espirituales, pero él sabía que carecían de la luz y el amor de la verdadera espiritualidad en sus mentes y en sus corazones, que es lo que realmente importa, el fondo de lo que os estoy hablando. Por tanto, el mayor respeto para los fundadores de las grandes religiones, como Jesús, Abraham, Moisés, Mahoma, Buda o Lao Tse, pero es tiempo de que las actuales religiones dejen de ser grandes centros de poder político y económico, para que es lo que principalmente son hoy en día, para centrarse en ser lo que siempre han debido ser, única y exclusivamente, verdaderas guías para el camino del desarrollo espiritual de la humanidad. Porque si Jesús volviera y entrara en el Vaticano, no creo que les felicitara por acumular tanta riqueza y ser un gran centro de poder político y económico, mientras las iglesias se vacían de feligreses que ya no sienten que el catolicismo dé respuesta a sus necesidades espirituales, sino que más bien Jesús repartiría todas esas riquezas entre los pobres, como él mismo predicaba, para retomar la esencia de la verdadera espiritualidad, la que ya sabemos y hemos visto que se centra en la trascendencia de nuestro ego, en el tránsito del yo al nosotros y sobre la muerte, cuando nos reconocemos como seres de naturaleza espiritual, habitando un cuerpo físico. Pero entonces,
Entre tantas religiones y tradiciones espirituales, ¿cuál puede ser mejor para nosotros, para avanzar en nuestro progreso espiritual y hacia ese nivel de trascendencia del que os hablo? Porque la respuesta a esta pregunta es también la planteada en este audio. ¿Cómo será la espiritualidad en el tercer milenio? Pues durante los últimos 5000 años, la espiritualidad ha estado exclusivamente canalizada por la religión en la práctica totalidad de los pueblos y culturas de la Tierra. Y esto solo ha empezado a cambiar con la llamada New Age desde hace solo unos 50 años, hacia modelos más abiertos y diversos de espiritualidad, pero solo para una minoría, mientras que la inmensa mayoría de la población mundial sigue canalizando su anhelo espiritual a través de las grandes religiones, como la cristiana, la hinduista, la budista o la musulmana, que además, esta última se encuentra, como todos sabéis, en un periodo de una gran expansión. Pero si esto ha sido así hasta ahora, pero algo empezó a cambiar con el movimiento espiritual de la New Age, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿Seguirá creciendo la New Age o seguirán siendo los modelos tradicionales de religión los que prevalezcan en el tercer milenio? ¿U otro modelo tal vez? O dicho de otra manera, ¿qué camino tomaremos? Y la respuesta es todos los caminos y ninguno. Para que me entendáis lo que quiero decir, me referiré a la Shivan 1049 del Sharabat, que me abrió totalmente los ojos a lo que todas las formas religiosas y expresiones de espiritualidad tienen en común. ¿Y qué nos dice esta Shivan? Dice así: luz y unidad definen la espiritualidad de todos los tiempos, en la historia de la humanidad. Y si lo pensamos, nos daremos cuenta de que es así, porque la luz de nuestra conciencia superior y la del amor son las fuerzas que nos orientan hacia la unidad, a través de la conciencia que nos permite comprenderla y del amor que nos permite sentirla, siendo estas las fuerzas que nos impulsan a avanzar en nuestro camino del yo al nosotros, por el que trascendemos el ego para fundirnos en un abrazo con nuestros hermanos, permitiendo así hacer realidad el ideal de hermandad que vinieron a predicar todos los grandes líderes espirituales de la humanidad y los fundadores de las grandes religiones. Por lo que la espiritualidad en el tercer milenio será de luz, amor y unidad, en cualquier religión o tradición espiritual que pueda existir. Por eso os decía que la espiritualidad del tercer milenio no pasará por ninguna religión o práctica espiritual en concreto, sino por todas ellas. Porque la espiritualidad se puede practicar y desarrollar sin necesidad de ser creyentes de cualquiera de las religiones actuales, pero mejor todavía, siéndolo de todas, como en el actual sincretismo religioso, en el que cada vez hay más cristianos que creen en la reencarnación o que practican meditación o yoga, provenientes de tradiciones espirituales y religiosas de Oriente, así como también allí beben de las fuentes del cristianismo y el legado de Jesús. Por lo que, como también nos llegó en un mensaje de Sibyl, las actuales religiones deberán rasgarse las vestiduras y ofrecer el néctar de lo mejor de cada una a la humanidad. Lo que quiere decir que todas ellas tienen cosas muy buenas que ofrecernos, pero también otras en las que deberán cambiar y evolucionar para adaptarse a las necesidades espirituales de luz y unidad para la humanidad en el tercer milenio. ¿Y en qué dirección se producirán esos cambios? Básicamente en dos direcciones. La primera, desde el exterior hacia el interior, y la segunda, de ser estructuras cerradas a ser estructuras totalmente abiertas. A grandes rasgos, orientando todas sus energías hacia el interior, en lugar de hacia el exterior, con mucha menos pompa y formas en los ritos y mucho más fondo de conocimiento y sensibilidad, dejando de ser grandes estructuras de poder político y económico para serlo solo de luz y guía espiritual. Así como también dejar de ser tan rígidas y cerradas como en la actualidad, dejando de encerrarse en sus dogmas de fe y entre las cuatro paredes de sus templos o monasterios, para abrirse a nuevas fuentes de conocimiento, como a reconocer sus propios errores y corregirlos, para perfeccionarlos y contribuir a la expansión de nuestra conciencia, abriendo las puertas de los templos a nuevas expresiones de espiritualidad. Un cambio de orientación y de rumbo que las convertirá en auténticos y poderosos faros de luz para los pueblos. En cuanto a la misión de todas las religiones y tradiciones espirituales, la de ser centros de luz y unidad para el mundo, esto también se reflejará en todas sus formas y manifestaciones. Por ejemplo, los encuentros de la comunidad en los templos o en las iglesias serán totalmente distintos, sin tanto sermón de sacerdotes, sino con más participación de todos. Porque quizás ya lo sabéis,
Ese es el verdadero significado de iglesia, ecclesia en latín, que quiere decir reunión del pueblo, como lo hacían los primeros cristianos. Reuniones en las que el líder espiritual, sea sacerdote o sacerdotisa, imán, chamán, druida o gurú, o el que cada comunidad elija, pueda enseñar a todos a ser guías de sí mismos, sin depender tanto de él mismo. Esa autonomía, ese autoconocimiento, esa capacidad de crecer, eso es lo que nos tienen que dar. En reuniones en las que todos podremos aprender de todos, por lo que quienes hayan tenido alguna experiencia personal, que les haya podido dar un aprendizaje espiritual importante, se les dará voz, para que también lo compartan con los demás y todos podamos aprender. Y de la misma manera se invitará a creyentes de otras religiones a exponer lo mejor de cada una de ellas o de otras tradiciones religiosas, facilitándonos así el conocimiento de todas y promoviendo el acercamiento entre todas ellas hacia el ideal de unidad. Así como no serán solo enseñanzas teóricas lo que recibamos en esos encuentros espirituales de la comunidad, sino también la posibilidad de aprender y realizar prácticas espirituales, en forma de danzas, de cantos o sesiones de liberación interior o de constelaciones familiares o cualquier otra. Por ejemplo, estando así abiertos a beber de todas las fuentes de conocimiento espiritual que nos puedan ayudar en nuestro progreso individual y de las que cada cual elegirá libremente profundizar en aquellas que sienta que su alma necesita, aquellas con las que su alma vibre más. Canalizando así nuestra energía vital, física y anímica, sexual y espiritual, en dirección al despertar de nuestra conciencia y la expansión del amor en nuestro corazón, dejando atrás viejos tiempos de represión de nuestra naturaleza humana completa, para facilitar la más positiva expresión y desarrollo del ser completo que somos. Siendo así, que la religión y la espiritualidad del futuro adoptarán nuevas formas y convergerán, algunas de ellas más parecidas a las del movimiento New Age de la actualidad, pero mucho mejor desarrolladas y perfeccionadas para el propósito de nuestro crecimiento y bienestar, tanto físico y emocional como anímico y espiritual, como los círculos de progreso humano y de prosperidad material que se proponen en Dinámica del Amor y tantas otras iniciativas que surgen por el mundo entero. Y siempre, eso sí, siempre con todo el amor y la alegría a los que nos invita la visión amplia de la nueva cosmovisión de la consciencia. Porque si Dios es amor, la mejor forma de acercarnos a Él ha de ser con el amor y su más genuina expresión, la alegría. Y de la misma manera, en el amor a la vida, como obra de Dios, la propia y la reflejada en la maravilla de la enorme diversidad y riqueza de la vida en nuestro planeta. Y así como alguien que admira a Picasso, a Rembrandt o a Velázquez jamás destrozaría sus obras, sino que las protegería y cuidaría tanto como pudiera, igualmente nosotros no podemos estar alabando a Dios por una parte en los templos y destruir por la otra su obra en la tierra. Por lo que la espiritualidad del tercer milenio será especialmente cuidadosa y protectora de la vida en nuestro planeta, y serán muchas las personas sensitivas y dotadas de capacidades sanadoras que realizarán su trabajo en pequeñas cabañas en los bosques, porque la propia naturaleza es sanadora y contribuirá a nuestra sanación a todos los niveles, físico y emocional, anímico y espiritual. Y si hablamos de unidad, una ética de validez universal, aceptable y aceptada por todas las religiones, tradiciones espirituales y hasta los poderes políticos, será fundamental. Porque las leyes del orden universal son únicas, por lo que habrá unos principios éticos únicos e iguales para todos, y no muchos como hasta ahora, lo que permitirá una mayor unidad y entendimiento entre nosotros, en lugar de la división y los conflictos actuales por motivos religiosos o ideológicos. Así pues, y de manera muy resumida, las características más destacadas de la espiritualidad en el tercer milenio serán: 1. En primer lugar, exenta y al margen de las grandes estructuras de poder político-económico del mundo exterior y material, para orientarse totalmente hacia el mundo interior de nuestras emociones, sentimientos y necesidades de desarrollo espiritual, mucho menos centrados en las formas y en la pompa o la fastuosidad de algunos ritos que quedarán para atrás, para el olvido, para centrarse en el fondo de promover la luz en nuestras mentes y corazones, con mucha más sencillez y humildad. Punto número 2. Mucho más abiertas a un nuevo sincretismo religioso, en la que convergerán todas las creencias religiosas y tradiciones, y que tomará lo mejor de cada una de ellas,
sin dogmas de fe o reclusión obligatoria de los monjes y de las monjas, sino abriendo las puertas de los templos y de los monasterios a todos y a todas, y a todos cuantos estén dispuestos a beber de otras fuentes de conocimiento e incorporar las enseñanzas y las prácticas de tantas tradiciones espirituales y de las nuevas que surgirán en el futuro. 3. Con un profundo conocimiento de la naturaleza humana, que nos permita expresarla en todas las dimensiones de nuestro ser y evitando cualquier clase de sufrimiento inútil. Dejando atrás la etapa de supervivencia actual centrada en lo físico y lo material, para aprender, por fin, a vivir, realizarnos y trascender en el sumum de ser uno mismo o una misma, para entregar lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y 4. Con mayor contacto e integración con la naturaleza, como obra de Dios, y en cumplimiento de nuestra misión y razón de ser como seres humanos, de cuidado, protección y expansión de la vida y de la consciencia. Pero aún nos queda hablar de una quinta característica de la espiritualidad en el tercer milenio, que quizás pueda ser incluso la más importante e innovadora de todas ellas. El hecho de que el liderazgo o guía espiritual ya no será por delegación de un poder central de cada religión, asignando a un sacerdote a cada lugar o autorizando a alguien para que actúe o no como tal en nombre de ese poder central, sea el del Vaticano o de cualquier otra estructura de poder religioso y político y económico, sino que el liderazgo espiritual se dará en aquellas personas especialmente dotadas para ello, para lograr un mayor desarrollo, las más capacitadas para lograr un mayor desarrollo espiritual y felicidad en quienes sigan sus consejos, y todavía en mayor medida en aquellas personas dotadas de mayores dones para la conexión con los planos superiores de conciencia y el espíritu, lo que quiere decir las personas más sensitivas o dotadas de lo que conocemos como sexto sentido. En definitiva, las almas más conectadas con el plano del espíritu. Y esto sí será verdaderamente un cambio muy importante, porque como os explicaba en el audio sobre nuestros superpoderes, las capacidades humanas superiores de inspiración, intuición, canalización y toda forma de conexión con los campos de conciencia de los planos superiores, estas personas serán utilizadas para obtener las claves y conocimientos, o ellas se ofrecerán para obtener las claves y conocimientos esenciales que luego desarrollarán los científicos expertos en cada materia, permitiendo así la expansión de la ciencia y la consciencia de la humanidad. Todo a un tiempo. Pues la ciencia sin consciencia, como la tecnología fuera de control de nuestro tiempo, por falta de consciencia en quienes la poseen, nos pone a todos en peligro, como con las armas de destrucción masiva, los robots armados y dotados de inteligencia artificial o los virus manipulados genéticamente. Una auténtica locura que hemos de terminar y que se produce por parte de quienes, dominados por su propio ego, ni siquiera saben quiénes son. Por tanto, saber quiénes somos, cultivar lo mejor de nosotros mismos, en un camino de verdadera espiritualidad es esencial. Para eso vamos a tener una ciencia con consciencia, que unida a una espiritualidad auténtica, verdadera, genuina, como esta de la que os estamos hablando, nos permitan conocer y desarrollar todo nuestro potencial humano, permitiendo la mayor expansión y elevación de nuestra conciencia, tanto a nivel individual como colectivo, dejando atrás por fin todo el sufrimiento inútil de nuestro tiempo por causa de tanta pobreza material y espiritual, abriéndonos así a ese futuro mejor que está escrito para todos nosotros y como destino para la humanidad, y al que os invito a todos a sumaros. Si os ha gustado este audio, darle like, y si os interesa este tema y los que tratamos en Con Consciencia, seguirnos, pues tenemos mucho por compartir con todos vosotros.